Colombianos, pierde el fiscal Francisco Barbosa, pierde la procuradora Margarita Cabello. ¿Por qué? Porque querían que se cayera, pues, en la Corte Constitucional todo esto sobre la paz total. Pues resulta que la Corte Constitucional le dio un espaldarazo al presidente Gustavo Petro y dejó literalmente mamando pues a estos entes de control que se han encargado de destruir pues este proyecto de la paz total, ¿no? Pues la Corte Constitucional deja con vida la ley de la paz total, pero pone los límites. La ley le permite al gobierno Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas, y pues el alto tribunal dejó claro que el gobierno no puede nombrar, según su criterio, a voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad, ni tampoco pueden negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con otras ramas del poder. Pero parece ser que el uribismo celebra esto diciendo no, ya no pueden liberar a los de la primera línea, a gente que de pronto cogieron injustamente y que hoy se encuentran en prisión. No, pues vamos a ver si los abogados de primera línea logran liberar a estos jóvenes que algunos están injustamente privados de esta libertad. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó con vida la llamada Ley de la Paz Total 2272 del 2022, que le permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas. En su decisión, la Corte concluyó también que la suspensión de las órdenes de captura también deben ser consultadas con las otras ramas del poder, pero también se pronunció sobre la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto. Es de resaltar también que en gran parte de la decisión el alto tribunal hizo énfasis en la importancia de la separación de poderes para que no se tomen decisiones arbitrarias. Recordó que hacer una distribución clara de las funciones entre las ramas del poder público y garantizar que quien ejerce un determinado poder es controlado por las otras ramas del Estado minimiza el riesgo de abuso del poder o extralimitación de funciones. La génesis de esta decisión se remonta a una demanda que presentaron los congresistas del Centro Democrático José Jaime Uzcategui y María Fernanda Cabal, quienes alegaban que la iniciativa no tuvo concepto del Consejo de la Política Criminal y cuestionaban que se podían levantar las órdenes de captura de personas procesadas para que fueran gestores de paz. Estas demandas llevaron a la Corte Constitucional que realizara el pasado 22 de agosto una audiencia pública en la que se escuchó argumentos a favor y en contra de la ley. Uzcategui explicó en su intervención que en ningún momento hubo concepto del Consejo Superior de la Política Criminal, conformado por los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general, la procuradora general, el defensor del pueblo, entre otras personas. El demandante también dijo que cuando el trámite de la ley ya había terminado en el Congreso y el presidente estaba a punto de poner su firma, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, estaba pidiendo al Consejo Superior de Política Criminal que emitiera un concepto positivo. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal sostuvo que la ley 2272 del 2022 durante su trámite en el Congreso tuvo irregularidades, pues a pesar de que en comisiones constitucionales eliminaron algunos artículos del proyecto original, comisiones accidentales lo revivieron sorpresivamente. Adicionalmente manifestó que una parte del articulado quinto de la ley de la paz total es un disfraz de una amnistía y un indulto para conceder libertades a procesados y condenados. En este momento, el gobierno en cabeza del entonces comisionado de paz Danilo Rueda y el ministro de Justicia Néstor Osuna defendieron la ley. Rueda señaló que la ley de la paz total no nace de un capricho político, nace como consecuencia de los aprendizajes que nos han dejado los últimos procesos de paz. Osuna, por su parte, dijo que la ley es simplemente la prórroga de la llamada ley del orden público que se ha ido renovando cada cuatrienio para tener acercamientos con grupos armados. Como ven, es un golpe al señor Francisco Barbosa porque se mantiene la ley de la paz total, solo que le dijeron al gobierno de Gustavo Petro que no podía decidir quiénes eran gestores y quiénes no. Pues colombianos, el fiscal Barbosa pretendía que se fuera a caer esta ley de la paz total y pues no, señores, se mantiene. Y este señor pues queda totalmente ardido y adivinen qué, dijo que iba a emitir capturas a todos los que habían sido liberados por medio del gobierno de Gustavo Petro. Pero lamentablemente alguien que dicte una orden de captura es un juez de la República, no un fiscal Barbosa, señores. Y eso se lo dejó claro el ministro de Defensa, señores. Pues Iván Cepeda también dijo, otra derrota para el fiscal Barbosa y para la procuradora Cabello. La ley de paz total es constitucional en su integridad. Triunfo de la paz, derrota de sus opositores. Vamos a escuchar a Iván Cepeda que le pega tremendo mensaje a este señor Barbosa. Considero que la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley
2272 del año pasado. Ley de paz total es una muy buena noticia para la búsqueda de la paz en Colombia. Se trata de una decisión en la cual se avala una política de Estado para la construcción de la paz, el tratamiento de todas las violencias e igualmente se garantiza la posibilidad de que este gobierno siga desarrollando el proceso de diálogos con el ELN y otros procesos que son fundamentales para llegar a la paz. Así que tenemos una base sólida desde el punto de vista legislativo para avanzar en la búsqueda de la paz. ¿Cómo les parece esta excelente noticia? Por lo tanto, Vicky Dávila empezó a atacar y dijo: urgente, la Corte Constitucional falló, declaró exequible la paz total de Petro. Permite negociación con bandas criminales, pero con condiciones. Ustedes ya vieron cuáles son las condiciones. Pero pues se debe estar mordiendo la lengua esta señora que también quería que tumbaran esto. Y después yo me imagino que preguntó y dijo: ¿cómo hago para voltear esta noticia en contra del gobierno Petro y que sea una batalla que ganó Barbosa? Según eso, ¿no? Pues resulta que esta señora sacó un titular: fiscal Barbosa se sacó el clavo con Petro tras fallo sobre la paz total. No era de un plumazo presidencial para sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel. Ese es el titular que manifiesta ella. Después dijo: urgente, Fiscalía anuncia que solicitará órdenes de captura contra voceros de paz, de la primera línea por supuesto, que fueron dejados en libertad por petición del gobierno Petro. Hágame el bendito favor, este señor fiscal no tiene vergüenza. Ya le quedan dos meses escasamente y hace todo lo posible por joder al gobierno de Gustavo Petro y la paz total. Él dijo: es que uno a veces se pregunta por qué este señor lo eligieron fiscal, ¿no? A veces sale con unas cosas que realmente sorprenden. Pues acá está la noticia de las órdenes de captura que pretende emitir. Según la fiscalía no puede, sino tiene que ser un juez de la República. ¿Cómo va a ser? Pues habrá que ver. Cuando estaba el presidente electo en ese momento, Gustavo Petro, en efervescencia en su discurso y emoción, le dijo: le solicito al fiscal general que salgan de la cárcel los presos, por los muchachos de la primera línea, porque han sido capturados ilegalmente. Incluso la vicepresidenta habló de presos políticos. Bueno, hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y por ende seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades. Estamos haciendo el balance, señora vicefiscal, rápidamente, para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz. Hay que distinguir la palabra con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la ley 975 de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley, que pueden además tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley, la Corte Constitucional colombiana nos ha dicho también que es inconstitucional el parágrafo primero, artículo quinto de la ley 2272 del 2022 en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera. Pues vamos a ver, tendrá que comprobar los delitos de estas personas, tener las pruebas para judicializarlas, porque algunas pues estaban privadas de la libertad injustamente. También el fiscal general Francisco Barbosa anunció que revisará con lupa las solicitudes del presidente Petro del levantamiento de las órdenes de captura en el marco de la paz total. Ay, vamos a ver, le quedan 2 mesecitos, fiscal Barbosa. Ya no podrá hacer mucho por tratar de ponerle trabas a la paz. Y es que el presidente de la República tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura razonadas, sustentadas, y la rama judicial o los organismos judiciales, como dice la sentencia de la Corte Constitucional, dentro de la que se encuentra la Fiscalía General de la Nación, puede decir sí o puede decir no. Y el no nuestro fue porque no había ley de sometimiento, elemento central de la misma sentencia de la Corte Constitucional. Entonces lo que dice el fiscal Francisco Barbosa: y es que no se puede comparar a personas de primera línea que fueron capturados pues injustamente y compararlo con alias 19, que ya fue condenado por torturar, secuestrar y pues cometer varios delitos, ¿no? Pues el fiscal Barbosa le envió un mensaje claro al gobierno Petro, según Semana. Alias 19, el condenado de líder de primera línea, no podrá salir libre si es nombrado vocero de paz. En ningún momento se ha mencionado y el gobierno no ha mencionado que vaya a ser este nombramiento. Entonces el señor aquí solo es pataleos de ahogado. Y un análisis que tendrán que tomar los fiscales de los casos. Ellos son los que deberán evaluar las condiciones jurídicas para determinar si lo hacen o no lo hacen.
Pero es importante advertir una cosa. Esa norma dejó de existir, o mejor, nunca existió para el ordenamiento jurídico. Es una norma jurídica en donde se vulneró la separación de poderes. Uno diría que tendría que haber un análisis profundo de cada uno de esos fiscales que tendrían que tomar la decisión. Lo cierto es que a futuro ninguna decisión del Ejecutivo se va a poder determinar en la creación de voceros de paz de personas, como por ejemplo un alias 19, que está detenido hoy y que está condenado, y que mañana saliera un decreto nombrándolo vocero de paz para verlo en una mesa de negociación. Eso no se va a producir en Colombia. Ni un análisis. Bueno, ustedes ya escucharon la ley, es clara, pero Iván Velázquez, el ministro de Defensa, le dejó claro al fiscal Francisco Barbosa que no puede expedir órdenes de captura a voceros de paz del gobierno, sino los jueces de la República que evaluarán cada caso. El ministro de Defensa estudia la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley de sometimiento. Escuchemos las palabras del ministro. El fiscal general dice que va a ordenar nuevas órdenes de captura a voceros de paz. Esto pues por el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley de sometimiento. ¿Qué postura tiene el gobierno frente a ello? Pues estábamos en la revisión de esta decisión de la Corte Constitucional. Estamos con el comunicado expedido por la Corte, que es el que resulta ser objeto de análisis, y sobre lo que el fiscal general se pronunció en ese sentido. No de expedir nuevas órdenes de captura, que además el fiscal no expide órdenes de captura, sino los jueces, sino revisar las suspensiones que se han adoptado por solicitud del gobierno para definir cuáles podrían continuar vigentes, suspensiones vigentes, o cuáles no. En eso estamos nosotros igualmente. Bueno, se evaluarán qué órdenes sí se pueden y qué no, ¿no? Pues el presidente Gustavo Petro también salió a pronunciarse sobre esto. Noticias Caracol informó: personas de primera línea no van a poder salir de las cárceles en Colombia. Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas, según el fiscal Francisco Barbosa, tras señalar que voceros de paz serán capturados de nuevo. Y pues el presidente dice: los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera y más allá no son victimarios, son las víctimas de un Estado que no solo les quitó los ojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Eso no es posible en un Estado social de derecho. La Corte Constitucional, a la que le agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos a una ley de paz, simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en la guerra. Esos jóvenes nunca debieron estar presos. Lamentablemente, la sociedad, que se alegra de que su juventud esté presa, con razón esa sociedad sin democracia aplaudía que asesinaran 6.402 jóvenes hijos de inocentes, solo para creer en una seguridad basada en los muertos y en las rejas. No, aquí le echa un vainazo a la política de seguridad democrática de Uribe. Por otro lado, pues también aquí hay varias reacciones de varias personas. León Valencia dice lo siguiente: no les fue bien a quienes esperaban que se cayera la ley de la paz total en la Corte Constitucional. El organismo se mantuvo firme en facultades del presidente para gestionar la reconciliación mediante la negociación con fuerzas ilegales, y aclaró el papel de la justicia en el proceso, ¿no? Y María Fernanda Cabal dijo lo siguiente: Petro no podrá darle libertad a los criminales de primera línea, como los ha pretendido desde siempre. Esta decisión de la Corte Constitucional preserva los derechos de las víctimas y la separación de poder. Este es el resultado de nuestra acción de inconstitucionalidad presentada con las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia. Ellos la celebran como una victoria, pero el golpe contundente es que sigue la paz total y que ahora es constitucional. Pero des en cuenta lo ardido que está el fiscal Francisco Barbosa. Resulta que en Cartagena el fiscal pidió resultados por los 29 billones de pesos entregados a la SAE. Les duele que estén entregando todos estos recursos del narcotráfico que antes le entregaban a sus amiguitos como Palomino, pues se los estén dando a los campesinos. Para el fiscal general, los colombianos esperan saber qué se han hecho con esos dineros, cómo se han administrado y la monetización de esos recursos, ¿no? En la inauguración del 24º Congreso Internacional de Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio, pues el fiscal general de la Nación se refirió recientemente al caso de narcotráfico que involucra a sus funcionarios de Buenaventura y su reemplazo, dado que deja el cargo en el 2024 y que ojalá
pase rápido este tiempo, ¿no? Él dice textualmente, no llega una persona que va a hacer lo que se le da la gana en el país. Aquí uno como fiscal general está sometido a la Constitución y la ley, sobre todo él, ¿no? Y ninguna de esas personas que puedan llegar a ser fiscal tiene una hoja de vida para hacerle eso a Colombia. Son personas que se han hecho una vida profesional y decente y uno espera que cumplan en función constitucional como lo hacemos todos los funcionarios en ese orden de vida. Pues vamos a ver qué le van a destapar a este señor cuando entre la nueva fiscal general. También agregó que la fiscalía ha entregado 29 billones de pesos a la Sociedad de Activos Especiales y pues que espera que se den los resultados de qué se han hecho con este dinero. Porque de nada sirve que la fiscalía interponga medidas cautelares de extinción de dominio de recursos contra una cantidad de bienes que podrían generar bienestar si esos bienes no terminan redundando en la gente. Ay, mire quién habla. Estos bienes, ¿qué estaban haciendo con estos bienes antes? ¿A quién se los entregaban la administración de hoteles? ¿A un tal Manguito? O por ejemplo, la administración de esta finca a un precio de huevo al general Palomino. Eso sí no se dice nada. Pues la señora Esmeralda Hernández, congresista, le dijo, ¿por qué tan bravo, fiscal? Parece que no le gustara que se entreguen los bienes de la SAE que eran de los narcos a los campesinos. Y es obvio, antes estaban acostumbrados a entregárselos a personas como el general Palomino. Ya ni disimulan, ¿no? Esto es lo que le dicen a este señor. Otra persona dice, este viernes, por más de que la oposición, el corrupto fiscal Francisco Barbosa y una de las fichas de ellos en la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, intentaron tumbar la ley de paz total, esta ley quedó en firme. Otra persona dice, la Corte Constitucional avaló la paz total y ¿qué hace Noticias Caracol? Pone el foco en la primera línea y entrevista al fiscal Barbosa. También pone a expertos a cuestionar esta decisión. Al establecimiento solo les gusta respetar las instituciones cuando les conviene. Pues este es el análisis que se ha hecho, señores. Aquí fue un golpe contundente a estas personas enemigas de la paz que pretendían que esto se cayera en la Corte Constitucional y pues no. Gustavo Petro tiene todas las facultades para seguir negociando la paz de Colombia, ¿no? Esto debe dolerle a toda esta gente de derecha extrema que le gusta la sangre y la guerra. Hasta acá este video, por favor compártalo, suscríbanse y díganos qué piensan de la parada que le metió Iván Velázquez aquí al señor Barbosa y también sobre las palabras de Gustavo Petro. ¿Les gustan que sus jóvenes estén en prisión, no? Vamos a ver cómo se va desarrollando esto y cómo el fiscal Barbosa va a tratar de meter a sus jóvenes de Colombia otra vez a la cárcel. Habrá que ver y habrá que alquilar balcón para ver esto, que le quedan 2 mesecitos escasamente. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.